Bueno, y seguimos muy contentos aquí en Camino al Sol, porque recibir a una autora con su primer libro, eso es chévere. Muy chévere. Sí, entonces darle la bienvenida de nuevo a Silvia Contreras. Es coach de programación neurolingüística y metáforas aplicadas y viene a presentarnos su libro, 11 sincronicidades con el ser. Wow. Silvia, buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás? Buenos días, para mí siempre es un placer venir con ustedes, visitarlos. Qué bueno. Bienvenida, Silvia. Gracias. Y vamos a hablar un poquito de 11, y como decía Rey, que son 11 sincronicidades. Hablemos un poquito de cómo surge ese libro. Sí, este es un hijo de la pandemia. Ajá. Yo tenía este proyecto desde hace más de 4 años porque en los procesos de acompañamiento con mis clientes utilizo las metáforas y el lenguaje metafórico para identificar su estado limitante y reencuadrar las experiencias de vida para encontrar ese estado ideal, ¿no? Y al final de los procesos es maravilloso porque el cliente se lleva la metáfora del proceso. Y por supuesto es como el viaje del héroe, ¿no? El viaje del héroe, el camino personal de autorrealización, donde en principio todos nacemos héroes, pero se nos olvida en el camino por todas esas creencias limitantes. Sí. Y siempre hay una experiencia que marca un antes y un después. Entonces, basado en el acompañamiento en estos procesos, siempre he tenido como esa vena, ¿no? De escribir y de incluso canalizar pues mis propios procesos, porque para mí la escritura es terapéutica. Y después me dije, oye, ¿por qué no empiezo a escribir estas historias? Por supuesto, en los procesos con los clientes han sido una de las fuentes primarias y mi propio proceso de vida. Entonces, en el confinamiento empecé a escribir las historias, por supuesto, acompañado pues con un equipo que tiene que ver con el coaching a nivel de escritura, la edición, y bueno, este es mi primer hijo literario que hoy tienen en sus manos. Bueno. ¿Por qué 11? Sí, empecé a ver el 11, 11, 11, 11, 11, 11 en todos lados. Y empecé a investigar, ¿no?, sobre esto. Y se dice que cuando empezamos a ver esas sincronicidades, tiene que ver con ese despertar, ¿no?, con esas experiencias que te llevan para elevar tu nivel de conciencia. Y empecé a ver ese número por todos lados y dije, wow, esto es un mensaje. Pero en ese momento no sabía que el libro se iba a llamar así, ¿no? Creo que cuando uno encuentra esa chispa que lo motiva, empieza ese plan superior a gestarse, empiezan a aparecer las personas, las situaciones y las los puertas, mensajes. las ideas, ajá. Y cuando ya tenía escrito el libro todavía no tenía nombre. Es más, en principio eran casi más de 15 historias. Y hubo un momento así como, recuerdo que yo estaba con mi editor y ¿qué nombre le vamos a poner? Y fue al unísono, las dos, 11, 11. Y dije, bueno, van a ser 11 historias donde las sincronicidades, porque ¿qué es la sincronicidad? Eso fue un concepto de Carl Jung, donde hay unos eventos, un evento exterior y un evento interior que conectan, pero que no están asignados por una causa y efecto. Sí. Aparente, ¿no? Es el significado que tú le das a esa experiencia. Bueno, acabo de vivir una sincronicidad con Daniel. Entonces, cuando encontramos esa magia, para mí hoy en día, cada día es una sincronicidad. Y es esa guía interna que te va diciendo, esa intuición que te va diciendo, oye, es por aquí, ¿no? Y creo que cada uno de los personajes de las historias se enfrentan a esa experiencia donde inician ese camino del viaje del héroe, los lleva a un cuestionamiento profundo sobre los temas que nos ocupan a nosotros como seres humanos. Claro. Y es ese inicio. Es como, tiene que ver con cambio de zapatos también, con mi proyecto. Creo que el mensaje del libro es que nunca es tarde para hacer un cambio de zapatos y que en cualquier momento entre la vida y la muerte puede ser el momento. Ese creo que es el mensaje. Pudiéramos decir como brevemente, usando de ejemplo una de las historias, sí, para que las personas puedan aterrizar el concepto de la sincronicidad, sin decir mucho de la historia, pero tal vez los dos elementos, el externo y el interno, que la persona entienda dónde está la sincronicidad o qué es la sincronicidad aplicada, digamos. Mira, eso es una sincronicidad porque yo tenía en la mente esa idea y de hecho lo había aquí apuntado. Uno de los cuentos, el cuento plantea la muerte, muy a tono con todo lo que hemos vivido, incluso a nivel de colectivo. Y la historia trata sobre un paciente en fase terminal y es el diálogo entre él y la enfermera. Okay. Entonces, les voy a citar un extracto. Él está en su cuestionamiento, ¿no? En esa resistencia, el yo no acepto
que me voy a morir, ¿no? Y le dice a la enfermera, hay un evento que es la sincronicidad que activa todo este diálogo, ¿no? Y esta conversación. Él le dice a la enfermera, ¿te das cuenta? Un día eres libre, volando a tus aires. Tus únicas preocupaciones son construir el nido, cortejar a la hembra, reproducirte, proveer a la familia. Y al otro día te das el estrellón de tu vida. Caes estrepitoso al suelo. ¿Y todo lo que hiciste? ¿Para qué? ¿Para morir como un pendejo? Inútil, resignado ante lo inevitable, ante una fuerza más grande que la voluntad del sol. Él hace referencia porque hay un pájaro que choca contra la ventana de la habitación, ¿no? Y entonces genera ese insight, ¿no? Ángela miraba por la ventana hacia el amplio jardín, al mismo tiempo que permanecía en silencio, pensaba en sus habituales encuentros con la muerte y recordaba el semblante de cada paciente en etapa terminal. La experiencia le había conferido el poder de intuir cuándo se presentaba como enemiga, declarando la guerra. El dolor atroz físico y emocional del paciente, en su intento frustrado de aferrarse a la vida y de evadir lo inevitable. Pero cuando la muerte se ofrendaba como aliada, se convertía en una redentora del sufrimiento. El paciente la recibía pasible en señal de aceptación. Entonces digamos que hay un evento que es ese pájaro que choca con la ventana. Ella coge el pájaro, se lo entrega a él y empieza esa conexión de cómo el pájaro está rendido, apacible a lo que es su destino, y él todavía se resiste, no lo acepta. Y a partir de esa sincronicidad, él puede generar todo este insight y todo este proceso de reflexión con la enfermera, que digamos es el instrumento, que incluso habla sobre la vida y sobre la muerte. Hay otro parrafito que dice, fíjese, don Arturo, es curioso que a pesar de la ineludible verdad y que nos vemos cada día en el espejo acumulando evidencias, los seres humanos supuestamente pensantes vivimos como si fuésemos eternos, dando por sentado todo lo que ocurre a nuestro alrededor, obviando la grandeza de cada detalle, por más simple y cotidiano que parezca. Y la vida nos pasa por el frente sin darnos cuenta. Wow. Entonces, la sincronicidad es ese evento externo que activa ese proceso de autorreflexión y que al conectar tiene un sentido. Tendrá un sentido para el receptor del mensaje. Claro. Quizás para nosotros que somos espectadores no. Tiene que ver precisamente con ese estado interno de cada persona. ¿Qué tanto de Silvia hay en 11 sincronicidades? Wow, Reinaldo. Mucho. De hecho, hay un cuento sobre el proceso migratorio. El primer cuento del libro se llama Cambio de zapatos. Es la historia de una niña que desde pequeña su mamá le colocaba los mismos zapatos blancos de princesita con medias de encaje apretados, y ella creció con esa impronta. Y a una edad, a los 35 años, mientras le están cantando el cumpleaños, ella dice, tengo todo, pero me siento vacía. Okay. Y empieza esa sincronicidad que activa esa búsqueda, ¿no? Entonces, en cada historia encontramos esas experiencias. El proceso migratorio incluso es una anécdota de un primo que está en Miami hoy, y cómo ese cuestionamiento, abandonas a tu país, te llevas todo lo que te cabe en 2 maletas, y cuando llegas a ese sueño americano que tenías una idea y resulta que rompe con la realidad, empiezas a cuestionarte, ¿no? Entonces sí, hay mucho de mí, mucho de mi familia, mucho de ese proceso de evolución y mucho agradecimiento también. Creo que esto lo refleja, mira. Sí. ¿A quién sugieres que lea este libro? Mira, este libro lo han leído chicos de 13, 14 años y les ha encantado porque además es muy interactivo. Hay unas historias que conectan con un link que te lleva a una lista de canciones de Spotify, o sea que es bien interactivo, tiene una síntesis gráfica que es como el icono de cada historia. Entonces es una invitación, digamos, a ahondar en el mundo de las metáforas visuales, auditivas y kinestésicas. Entonces, en principio, no hay una limitación. Fíjate que no tiene ningún lenguaje que pueda tener una restricción para un tipo de público. Qué bueno. Pero el enfoque en principio es terapéutico, porque son preguntas, son cuestionamientos, y de hecho el feedback de verdad que ha recibido ha sido increíble. De hecho,
cuando el lector ve cosas y experimenta cosas que ni siquiera estaban en mi mapa mental, ¿no? Entonces es muy lindo lo que es ese trabajo. Sí, porque al final tú escribes lo que escribes. Exactamente. Y el otro interpreta lo que interpreta. Exactamente. Y saca de ahí lo que tiene que aprender. Silvia, ¿dónde encontramos el libro? Sí, el libro está en Amazon, tanto en su versión para la tablet de Kindle como en la versión impresa. Lo pueden tener aquí en República Dominicana directamente conmigo. Me pueden contactar a través de mi página web, bysilviacontreras.com, a través de mis redes sociales, @cambiodezapatos. Ahí está disponible en físico. Próximamente va a estar encuesta. Me aprobaron la muestra esta semana. Y también a través de mi página web va a estar a través de PayPal con una descarga digital. Buenísimo, buenísimo. Excelente. Silvia Contreras, coach de programación neurolingüística y metáforas aplicadas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por presentarnos a 11 sincronicidades con el ser. Gracias. Que tengas excelente Buenísimo. día. Y Gracias. éxitos con ese libro. El primero de muchos, esperamos. Ay, sí.